Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Lo que he dicho es, uno, yo respeté la decisión del presidente del gobierno cuando afrontó esa reforma del 135. No solamente la respeté, sino que la defendí, la broté y la defendí públicamente. Pero creo que el Partido Socialista, después de estos años, tiene que aprender algunos errores y corregirlos. Tania Sánchez es dirigente de una formación política que no es la que yo represento aquí. Me llama la atención que además, siendo mujer, caigas en este tipo de, digamos, de actitudes machistas que yo creo que es muy triste cuando es una periodista quien las lleva a cabo. Creo que esta cuestión habrá que preguntársela a los representantes de Izquierda Unida y en cualquier caso no me cabe ninguna duda de la honorabilidad de Tania Sánchez. ¿Machista por qué? Creo que cuál es la razón por la que se me pregunta a mí, que en este caso soy portavoz de Podemos, por un asunto que se debería preguntar a alguien que representa Izquierda Unida, porque es mi compañera. Eso es machista. Eso es machista. Algunos hoy pretenden derogar la confianza. Yo quiero alertar frente a medidas populistas que son un mensaje absolutamente erróneo para los ciudadanos, para las políticas, para los mercados y para los inversores. Me parece que la señora vicepresidenta del Gobierno me ha criticado por decir que poco menos quiero derogar el artículo 135 y que estoy haciendo populismo. Nada más lejos de la realidad. El Partido Socialista lo que está proponiendo es completar el artículo 135 y, en consecuencia, corregir un error que se produjo en septiembre de 2011. Pero creo que rectificar es de sabios. Saben que tengo tanto cariño, entrega y devoción a mi partido y tanto respeto a quien lo dirige, que, en fin, pondré una sonrisa. Viviendas y comercios y grandes almacenes que se están viendo reducidos a cenizas debido al descontrol, al caos absoluto que reina ahora mismo en Ferguson después de esta decisión del gran jurado de no llevar a juicio a Darren Wilson después de la muerte del joven afroamericano Michael Brown. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera. Estábamos escuchando esa propuesta de reforma del artículo 135 de la Constitución. A Pablo Iglesias también, que le dice a una periodista que ojo con ciertas actitudes machistas. A Soraya Sáez de Santamaría contestando a Pedro Sánchez. También a Zapatero sobre esa reforma constitucional. Y por último, una de las crónicas de Russia Today sobre lo que está ocurriendo en Ferguson, en Estados Unidos, que tiene incendiado medio país y hay un enorme temor a que se pueda extender a otros lugares. Bueno, y saludamos a quienes se incorporan en este momento al programa a través de las redes sociales que componen nuestro Focus Group, con el que vamos a analizar la actualidad y sobre todo gracias a ellos sabéis que tomamos la temperatura al termómetro al descontento social. Y yo, que os he echado mucho de menos, os digo: Vladimir, Virginia Rodríguez, PSV, Félix, Galiana, Dime Radio, Javier Crae, Gracia Moreno, Monse Gómez, Vicentico, Carlos Sotero, Moisés Soto, Manolo Cas, Javier Ledó, Daniel Riquelme. Bueno, son muchísimas las personas cada vez más que se incorporan a este programa. Por cierto,
Damos también las gracias a aquellas emisoras que se están poniendo en contacto con nosotros para redifundir este programa a través de la FM en diferentes lugares de España, algunas emisoras o bien comunitarias o de otra naturaleza que nos han llamado, o páginas web incluso que lo están incorporando. Cuanto más seamos, mayor será la resistencia. Señoras y señores, si están escuchando esto, es que son la resistencia y no están solos. Hoy hablaremos con Tania Sánchez, de Izquierda Unida, porque hoy mismo La Razón y el ABC señalan lo que llaman algunas irregularidades en su gestión contra ella, y ahora se lo vamos a preguntar, pero antes de hacerlo me gustaría que abriésemos una página del cuaderno de Bitácora, porque hoy es 26 de noviembre de 2014, es miércoles, y me gustaría precisamente hablar de la forma en la que se están presentando esas informaciones, porque sabéis que ayer, lo escuchábamos ahora en la entradilla, le preguntaron a Pablo Iglesias por esas noticias, y su contestación... ¿Cuál es la razón por la que se me pregunta a mí, que en este caso soy portavoz de Podemos, por un asunto que se debería preguntar a alguien que representa a Izquierda Unida? ¿Por qué es mi compañera? Ah, eso es machista. Eso es machista. Bueno, pues tenía razón. Y si ayer podía haber alguna duda, si podía haberla, hoy queda completamente despejada cuando hemos leído los titulares que publican el ABC y La Razón en su portada. Y me voy a explicar porque quiero que quede clara cuál es mi posición. Es evidente que todos los políticos, cualquier político, debe dar explicaciones ante una acusación. Y se deben pedir explicaciones, la deben pedir los periodistas y se deben dar. Nada que objetar a eso, estaría bueno, porque en eso consiste también esta profesión, en fiscalizar. Pero cuando alguien se acerca a Pablo Iglesias preguntándole por Tania, o a Tania por Pablo Iglesias, que es la mayoría de las veces, y se produce con enorme frecuencia, lo que está haciendo es pervertir esta profesión. Y mucho más en este caso, porque lo que están intentando es hacer una valoración política para que lo que se denuncia también salpique a Podemos. Porque hasta donde yo sé, Tania es de Izquierda Unida. Y si lo que se está diciendo es, oiga, Podemos, mire, hay gente muy cercana a usted, en su círculo de proximidad, que hace esto, no serán ustedes tan limpios. Lo que se está diciendo es otra cosa, es que es una segunda cosa. Lo que se está poniendo en cuestión es la moralidad de alguien por tener la pareja que fuera. Eso por no entrar, que ahora lo haremos con ella, sobre la profundidad de esas informaciones, porque si esto es todo lo que tienen sobre Tania Sánchez y sobre esta parte de Izquierda Unida, van a la mayoría absoluta, vamos, si estas son el grado de denuncias. Y para que veáis a qué me refiero, os leo el titular, el ABC. La novia de Pablo Iglesias adjudicó 137.000 euros a su hermano sabiendo que la ley lo impedía. La novia de Pablo Iglesias. Como si esa condición tuviera que ver o no con lo que fuera su militancia política o sus adjudicaciones. Tania Sánchez ya era militante de Izquierda Unida, ya era político de Izquierda Unida antes de ser la novia de Pablo Iglesias, pero en todo caso. La razón. Tania Sánchez ganó 50.000 euros con la venta de su piso protegido. Por cierto, de momento ahí no dice que haya nada irregular, pero por si acaso ya mancha. Pero en todo caso, dice, añade el periódico La Razón. Iglesias dice que es machista preguntarle por ella. También metiendo allí el asunto. En fin, señores del ABC y de La Razón, las mujeres ya son seres independientes. Como les veo un poco confundido, lo digo por si cabe alguna duda, salvo que ustedes quieran eso, que es confundir. Estás escuchando Radio Cable y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás solo. Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Radiocable.com. Tania Sánchez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, es que he abierto los periódicos y me he encontrado con que La Razón y el ABC llevan tu nombre a la portada y queríamos conversar contigo un minuto. No me sorprende que sean estos dos los que lo hagan, también te lo digo, pero ahora leyéndolo yo te pregunto, ¿detrás de esto qué hay? ¿Fuego amigo o fuego enemigo? ¿O de ambos? Bueno, yo quiero pensar que es fuego enemigo, ¿no? Uno procura no pensar que se va a la guerra con las espaldas poco cubiertas. Yo quiero pensar que es fuego enemigo. Te lo digo porque paralelamente también has denunciado en el diario.es que hay un intento por anular unas 2.000 personas del censo en el proceso de primarias, que además acaba este fin de semana.
Sí, yo creo que hay, se ha generado una sospecha generalizada de que hay un intento de manipular la inscripción y se está llegando a unos límites un poco que yo creo que son inadmisibles, ¿no? Hay unas normas establecidas y aprobadas que permiten unas causas justificadas para que las asambleas de base anulen a personas concretas, pues el que las pueda corroborar, que lo haga y nosotros lo aceptamos, pero una causa general contra algo que puede ser el 25% del censo, pues no parece razonable. Sobre la prensa convencional, sobre la prensa tradicional, la verdad es que hay mucho de lo que se podría hablar, que parece que es un tema tabú en este país y que cada vez que alguien abre esa puerta hay un lío formidable, pero sobre las acusaciones concretas, dejando de un lado el trasfondo machista como las presentan, que es obvio que lo hay por la forma en la que lo presentan las informaciones, pero yo te pregunto, el ABC dice, la novia de Pablo Iglesias adjudicó 137.000 euros a su hermano sabiendo que la ley le impedía, independientemente de la forma en la que lo presentan. ¿Eso es cierto? No, yo no he participado de la adjudicación de ningún contrato a mi hermano, no he tenido relación directa ni decisiva con nada que se le parezca, y todos los contratos del Ayuntamiento de Rivas son transparentes, son públicos y yo creo que no hay nada detrás de todo esto. La otra información la publica La Razón también en portada y también con un planteamiento parecido. Tania Sánchez ganó 50.000 euros con la venta de su piso protegido. Iglesias dice que es machista preguntarle por ella. Pero te pregunto por la primera parte. 50.000 euros con la venta del piso protegido, ¿eso es cierto? Yo no sé las diferencias de coste y de compra. Lo que sí sé es que yo tenía una vivienda que era mi primera y única vivienda, que vendí en un proceso legal y comunicado, porque es una vivienda de protección, que no vivienda pública, porque no es una vivienda que haya sido adjudicada por una administración, sino que es una vivienda de promoción privada con protección, que son cosas distintas. No he cumplido la ley en el proceso de venta para comprar otra vivienda que sigue siendo mi vivienda principal y única. Por lo tanto, es que no hay noticia en que tú compres una vivienda en un año y 7 años después la vendas para adquirir otra por un precio distinto. No existe ninguna noticia. Me sorprende que se malgasten portadas en este tipo de cosas y lo que no hay es un intento de desacreditar, ¿no? Yo creo que hay un malmete que algo queda y pues lamento que el periodismo en este país esté en eso. Yo creo que cualquier persona normal que se le pregunte, oiga, si compra una vivienda, 7 años después la vende y compra otra vivienda, invierte todo el dinero de una en otra, paga los impuestos, lo declara todo Hacienda, lo hace todo legal, comunica a la administración que lo va a vender, la vende al precio tasada legalmente, en serio, está el escándalo. Sí, porque he visto en el diario.es describes el proceso para la venta de este tipo de viviendas y cuentas que seguiste todo el procedimiento de forma muy detallada también, esperando además porque ya trabajabas en la administración, ¿no? O sea que con cuidado precisamente por ese asunto. Hombre, con cuidado porque soy una persona cuidadosa, no solo porque ya estuviese siendo un cargo electo, pero aún más porque sabes que estas cosas un día las van a rebuscar. Pero es que es así, yo hice todo el procedimiento tal y como está establecido, todo legal, no hay... Y es que la administración tiene acceso a todo eso. Y aparte, pues lo que siempre hablamos, ¿no? Estos días cuando se habla de que si los corruptos para arriba y para abajo, la gente dice, no, oye, ¿cómo en su entorno no se dan cuenta de cómo viven? Pues yo creo que cualquier vecino que se le pregunte sabe cómo vivo. Yo vivo en la vivienda que adquirí en segunda ocasión, es un elemento sentimental de vuelta a mi barrio de origen, donde vine a vivir con mi familia cuando tenía 4 años porque me gusta este barrio y es un barrio de gente trabajadora, no vivo en una mansión ni nada que se le parezca. Por último, Tania, lo que sí que parece es que alguien se ha puesto de acuerdo en atacarte, que ahora que estamos en la recta final de las primarias, ¿a qué atribuyes todo esto que está pasando? Yo creo que hay una buena parte del Partido Popular que preferiría que no llegase a meta ni en esta primera contienda, porque yo creo que es evidente que la ciudadanía en Madrid está muy harta de determinadas prácticas y de determinadas gentes y que cualquier posibilidad de cambio les pone muy nerviosos, ¿no? Me parece peor la actitud del Partido Socialista, que se ha subido a este carro cuando, buena parte de los contratos que los dicen escandalosos, cuando no hay ningún escándalo, la mesa de contratación estaba presidida por un concejal del Partido Socialista. Y
son todo contratos que están hechos en el 2008, ¿no? Que dices, hombre, pues tanto el Partido Popular como el Partido Socialista ya hace tiempo que podéis haber abierto esta veda, ¿no? No entiendo que en este momento de golpe todo sea un escándalo. Además, en un ayuntamiento, que es importante que se sepa, que tiene una comisión de seguimiento de la contratación, sin obligación de tenerla, porque por el tamaño del ayuntamiento no se le obliga, presidida por la oposición, en la que el Partido Popular a día de hoy no ha nombrado a sus representantes. Yo entiendo que hay una labor institucional que hacer antes de irse a los medios a contar batallas. Pues Tania Sánchez, te agradezco muchísimo que te hayas tomado el café con nosotros. Muchas gracias, Tania. Gracias, Fernando. Radiocable.com. Dice Galeana en Twitter, dice, la caverna mediática no ha salido del manual de la perfecta ama de casa que escribiera la señorita Pilar Primo de Rivera. Dice Javier Crae, destaca una frase, dice, no he participado en concesiones de contratos a mi hermano, los contratos en Rivas son transparentes. Moisés Soto dice, las campañas del miedo llevan tiempo, desde mayo exactamente, ¿por qué será? Y Rojo Cabreado discrepa conmigo, dice, insisto, Radio Cable, preguntan a uno por el otro porque tienen una relación, están relacionados. Si fueran hermanos, ¿qué sería? Dice, le parece mal que yo me sume al planteamiento del machismo. Y pues te digo, yo está bien que discrepemos porque además en esto consiste el programa. Pero, honestamente, si lo que quieren es preguntar a Pablo Iglesias sobre asuntos de corrupción, deberían preguntarle a Pablo Iglesias sobre sus propios asuntos o los de Podemos. Y ahí nada que objetar, en eso forma parte este tema. Si el asunto es de Izquierda Unida, pues en un contexto en el que esté denunciando asuntos de corrupción, pues puede ser. Cuando el asunto es sobre su pareja, lo que se está tratando es de identificar la corrupción con él. Y lo que se está tratando es de salpicar de alguna manera la acusación que le salpique a él, ¿no? Y hablo independientemente de luego las explicaciones en profundidad que está dando Tania Sánchez y que podéis leer ahora Europa Press. Alguien me acaba de remitir una nota, lo tiene en el diario.es, lo ha contestado aquí. Quiero decir, independientemente de lo que se pueda opinar sobre el asunto, Tania Sánchez tendrá que dar las explicaciones que tenga que dar, como es natural y como parece que está dando. Desde luego yo no tengo ninguna queja porque aquí se pone al teléfono, ¿no? Dicho lo cual, también está bien la discrepancia. Por cierto, estoy viendo que alguien me reprocha, concretamente Mamen, me dice, o Jorge Mellado, que están en el chat en directo de Spreaker. Y dice, claro, es que no nos haces caso a los que estamos en el chat de Spreaker. Me es bastante complicado porque como estoy utilizando la herramienta paralelamente para emitir, tengo que tener Spreaker abierto en otra página y no quiero que haya problemas de compatibilidades. Por eso leo los mensajes o bien de Facebook o bien de Twitter. Fundamentalmente de Twitter, son los que la forma más sencilla de acercarse a este programa. En todo caso, si estás escuchando esto, eres la resistencia, no estás solo. A los que afirman, la gente no los vería, no les interesa, todo les da igual, solo quieren evadirse. Solo puedo responder que en la opinión de este periodista existen pruebas que rebaten ese argumento. Pero aunque tuvieran razón, ¿qué tienen que perder? Porque si tienen razón, y este instrumento no sirve más que para entretener, divertir y aislar, el tubo catódico ya parpadea y pronto veremos cómo la lucha está perdida. Bueno, en todo caso voy a hacer una matización porque además estoy viendo los editoriales de los diarios. No está mal que se pregunten las cosas. Lo que está mal es la forma en la que se preguntan algunas cosas y la dirección en la que se dirigen, en la que se enfocan algunas preguntas. Luego estoy viendo las portadas, los editoriales, porque os podéis imaginar que si el ABC y La Razón lo llevan este asunto en portada es porque también lo llevan en el editorial. Dice, Podemos a la altura de su casta con los escándalos. ABC. Las irregularidades protagonizadas por la cúpula de Podemos y su entorno más cercano ponen de manifiesto que el discurso anticasta sobre el que ha girado toda su estrategia no es más que un deleznable ejercicio de hipocresía con el único fin de ganar votos a costa del descrédito que sufre hoy la política por culpa de la crisis y la corrupción. Dice la ABC. Ejemplo de esta falsedad es que Tania Sánchez, pareja de Pablo Iglesias y diputada de Izquierda Unida, adjudicó un contrato a su hermano en 2008 cuando era concejal de Cultura en Rivas. Esto es lo que ha explicado ella aquí. Dice, la reacción de Podemos a este y otros escándalos es que, claro, insisto, dice, ¿por qué por ser pareja de alguien
No, en fin, incomprensible. La reacción de Podemos a este y otros escándalos, dice la ABC, lejos de diferenciarse de la del resto de partidos, imita e incluso supera, como no, claro, las peores prácticas que por desgracia imperan todavía en la política española. Claro, lo supera, eso no faltaba, señores de ABC, claro, lógico, a ustedes. You set the stage, I'm a pawn in your life, and wants to know the boundaries, I can move around so slightly. Y claro, dice Vladimir, en efecto, dice, también irían a preguntar al novio de Tania si fuera un señor llamado Paco Pérez sin cargo alguno. No, y mucho menos si no representase algún peligro electoral para los intereses de... En fin, para ciertos intereses, ¿no? Dice Hardy Useful, dice, ya ves, sin embargo la disidencia hoy está completamente de acuerdo contigo. ¿La estaré cagando? Bueno, no lo sé, porque Rojo sigue discrepando, está bien, esa es la naturaleza de este programa. Dice, Fernando, preguntar a la ministra Mato por el Jaguar de su exmarido también era machismo. Hay un matiz que lo hace diferente. Lo primero es que los dos estaban en el mismo partido político. Eso ayuda, ¿no? Lo segundo es que además ella tenía un alto cargo de responsabilidad en ese partido político. Por lo tanto, tiene sentido que está hablando de un compañero de partido, está hablando de una acción de partido. Lo tercero, hay dudas razonables, o había dudas razonables entonces, para pensar que ella pudiera estar involucrada en esa operación. En lo que se está hablando de Tania es de unos asuntos, primero, que son de antes de ser pareja de Pablo, que afectan en todo caso a Izquierda Unida y que se deberían preguntar en todo caso a Izquierda Unida, ¿no? Son asuntos diferentes. Lo que se está aprovechando, no nos engañemos. A ver, si además, incluso, hasta Rojo Cabreado, te lo voy a decir, hasta me podría parecer bien que se le pregunte a quien quiera. Las formas podríamos discrepar más, seguro, pero me podría parecer bien. Pero, ¿tú de verdad no crees que lo que se pretende con esta jugada es hacer ver, mira qué corruptos son los de Podemos? Bueno, los de alrededor, bueno, todo esto, es decir, lo que se conoce como las cortinillas de humo, como encender el ventilador, que salpique todo, que todo parezca lo mismo. No tiene otro objeto más allá de ese. ¿O es que vamos a pensar a estas alturas que el ABC lo que está es en una campaña por la limpieza y la ética política? Este es el momento en el que me están escuchando algunos amigos de ABC y se enfadan conmigo. Y bueno, dentro del ABC hay gente muy maja, pero últimamente la línea editorial... Porque además os dais cuenta de una cosa, a que nadie ha quebrado todavía la línea de irse a preguntar a la mujer de Monago. A que nadie se ha atrevido a quebrar esa línea sobre sus viajes. Es que siempre todo vale, pero solamente vale para algunos. Bueno, vamos a ver las portadas de los periódicos, porque evidentemente este no es el asunto que llevan. El asunto destacado además en fotografía es... ayer en una conferencia que pronunció el Papa, y sabéis que, dice, Francisco pronunció ayer un discurso en el Parlamento Europeo, y es la fotografía que han elegido precisamente para su portada el ABC y La Razón. Empezamos por La Razón. Dice, el Papa sobre los abusos. No podemos esconder la verdad. Sintió un grandísimo dolor al conocer la denuncia de Granada. Dice también La Razón, Mas solo adelantará las elecciones para votar la independencia, propone una candidatura única con partidos y miembros de la sociedad civil y una pregunta, si Cataluña debe ser un Estado independiente. El otro tema del que hablábamos antes, Tania Sánchez ganó 50.000 euros con la venta de su piso protegido, Iglesias dice que es machista, preguntarle por ella. Y dice también el periódico La Razón, presiones en el comité de UGT para que Méndez se vaya ya en 2015, dice La Razón. Wash your mouth with gasoline and shave with broken glass. Marry me. Dice Galeana en Twitter, dice, sencillo, la caverna ataca a Pablo Iglesias porque cree que Ainat, Tania, es su punto débil por la debilidad del sexo femenino, dice. Silent praying demons with your ashes in their minds.
Well, I'm running out of tears while the clouds block the sun. En ningún caso quiero, en todo caso, que se interprete que no se deben dar explicaciones ante el asunto que sea. Siempre hay que dar explicaciones, cuanto más mejor. Los ciudadanos lo exigen, los ciudadanos lo necesitan y creo que es sano para la clase política, pero ojo con el objeto, las formas, el lugar y el quién, porque ahí es donde, en esos matices, es donde también está la diferencia. El periódico ABC dice: segunda visita de un papa al Parlamento Europeo tras la de Juan Pablo II en el año 88. El papa reclama a una Europa herida la vuelta a los valores. Francisco, en el corazón europeo, en sendos discursos, el pontífice alerta a los altos cargos comunitarios y parlamentarios de la creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones, dice el periódico ABC, que también añade: la novia de Pablo Iglesias adjudicó 137.000 euros a su hermano sabiendo que la ley le impedía votar, y sectores del PSOE critican a Sánchez por hacer seguidismo de Izquierda Unida contra el déficit cero. Por cierto, que ayer ponía un tuit sobre esto que luego tuvo un cierto recorrido, porque decía, la verdad es que qué posición tan difícil la de Pedro Sánchez, porque si cambia el artículo 135, mal, o si anuncia que lo quiere cambiar, porque entonces le dice, no, estás mintiendo, no lo hiciste a tiempo, haberlo hecho cuando tenías, tú votaste a favor, etcétera, etcétera. Si lo cambia, mal. Si no lo cambia, peor, porque se le está diciendo, no, tú votaste a favor de ese artículo, no lo habéis cambiado, cuando lo cambiéis ya hablaremos. Es decir, ni soplar ni sorber. Y es muy difícil. Yo decía, pues francamente, a mí no me parece un mal anuncio. A mí me parece una buena iniciativa del Partido Socialista, dado que estamos en contra de ese artículo 135 y que se necesita el apoyo del Partido Socialista para quitarlo. Entonces, los ataques que han surgido desde el interior del Partido Socialista, hombre, es comprensible el enfado de Zapatero, puesto que al final no le dejan en muy buena posición, pero el resto. Luego está el Partido Popular, que dice que esto daña la credibilidad del país y en los mercados. Bueno, eso está por ver, ¿no? Porque también es verdad que el Partido Popular está aprovechando el 135 para hacer una auténtica sangría de derechos sociales en este país. Tortured by the vulture with patience in his eyes. Dice Rojo Cabreado, dice, te compro el ejemplo. Tampoco se le puede preguntar a Aznar por su mujer. Vuelvo a insistir en el ejemplo de antes. Aznar y su mujer están en el mismo partido político. No son situaciones comparables. Claro que se le puede preguntar a Aznar por su mujer, si su mujer, estando dentro de su partido político, porque se le está haciendo una pregunta de partido. Oiga, ¿usted qué piensa en...? Pero además a mí siempre me ha parecido bastante molesto, por ejemplo, en el asunto Monago, que se le pregunte al Partido Socialista. No. Lo que hay que hacer es dejar de asistir a ruedas de prensa sin preguntas. Lo que hay que hacer es ir a las ruedas de prensa de los responsables y preguntarles a ellos. Es decir, al señor Monago por su asunto. Pero si te vas al Partido Socialista a preguntar por el asunto de Monago, lo que estás haciendo también es darles un altavoz. Un asunto que quien tiene que opinar y quien tiene que dar explicaciones es el afectado. Y en todo caso su partido político, ¿no? Pero claro, lo otro es fomentar la batalla entre partidos, además contribuir, ser parte del asunto. Pero bueno, en todo caso, si a mí lo que más me molesta es el planteamiento, la forma de planteamiento, ¿no? Dice Ricardo Ibarra, algo en lo que tiene razón, por cierto, sobre lo que aludía de Pedro Sánchez. Dice, sorprende que se hable más del cambio de posición del Partido Socialista, que no es tan clara ese cambio de posición, que de quien ha presentado la propuesta de tumbar ese artículo del Grupo Mixto de Izquierda Unida. Dice, quien ha presentado la propuesta, para que... Es verdad, lo que pasa es que es verdad que también lo que fue una noticia de alto recorrido fue que el PSOE hiciera ese giro y lanzase, sacase adelante ese cambio, ese artículo, ¿no?, en la Constitución. Bueno, el periódico El País. Mas propone un plan para lograr la independencia en 18 meses, dice el periódico El País. El presidente catalán avanza que convocará elecciones si alcanza el consenso necesario para formar una lista de unidad soberanista. También El País dice, el PSOE acusa al PP de usar el pacto de 2011 para hacer recortes. Un segundo monaguillo denuncia a los curas pedrastas de Granada. Y dice, el ocaso de los dueños de todo Portugal, la detención de un ex primer ministro y... el proceso a un banquero cierran una era en Portugal, dice el periódico El País.
luego está todo el asunto de las protestas raciales, que es la fotografía que ha elegido el periódico El País en portada. En Missouri, dice: el rebrote de las protestas raciales abre un nuevo frente a Obama. La decisión de un gran jurado de no imputar al agente de policía blanco de Ferguson que mató en agosto a Michael Brown, un afroamericano de 18 años que iba desarmado, ha reabierto la tensión racial en la localidad de Missouri con violentos disturbios, y se ve una fotografía de dos ciudadanos delante de un edificio que está en llamas. Y es que es verdad que las imágenes son aterradoras. Está la ciudad completamente sublevada, completamente fuera de control. Bueno, y así llegamos al final del programa. Os doy una pincelada de la portada del periódico El Mundo, que dice más: acorrala la Esquerra Republicana para que apoye su lista independentista. También en la fotografía de portada ha elegido al Papa. No debemos esconder la verdad en el Europarlamento. Una fotografía que han reproducido otros medios. Es una bonita fotografía porque se ve al Papa rodeado de las estrellas de la Unión Europea en una cosa así muy celestial, muy icónica. Y dice también el periódico El Mundo: duras críticas a Sánchez por su viraje sobre el techo de déficit público. Dice el periódico El Mundo. Insisto que es que difícil es soplar y sorber. También hay que decir que no está al viraje, porque luego además ahí es donde yo creo que está el error. Yo creo que a Pedro Sánchez, que creo que acierta cuando elige su propia política y dice: oiga, mire, yo voté a favor entonces, ustedes están aprovechando esto y además la sociedad me está pidiendo que lo cambie. Esto... y yo me debo a quien me debo. Ahora, ya cuando se mete en el terreno de la matización, decir: no, es que yo no pretendo derogarlo, pretendo matizarlo. Ahí es donde otra vez, y esto lo apuntaba ahora mismo alguien en Twitter, Ricardo Ibarra, me parece que lo apuntaba, o Vicentico, o Carlos Otero, ya empezamos con los matices, ¿no? No, lo que pretendo es hacerle una pequeña modificación para introducir, para bla, 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 bla. Y ahí ya la gente entonces desconecta. Bueno, día 26, es miércoles, Ecuador de la semana. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. No estás solo. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana. Cuidaos. Se o que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. Es que no encontraba la despedida, por eso me he quedado como en blanco. Rojo Cabreado, Virginia Rodríguez, Carlos Otero, Sander Deuda Odiosa, Vladimir, Monse Gómez, Foro Antiusura, Fulcrencio Quemado, Fanny Suárez, El Inurse, Ricardo Ibarra, Vicentico, Carlos Otero, Manolo Cash, Malena, Gambas con mermelada. Bueno, muchísimas gracias a todos, a los que os leo así en el primer vistazo a Twitter y a todos los que estáis allí en directo, en diferido. Adiós, hasta mañana.